El ciclo celular inicia cuando una nueva célula se forma y termina cuando ésta se divide dando lugar a dos células hijas. Para esto se debe replicar su material genético. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, o sea, el ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. El ciclo celular tiene como objetivo el conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando las células para suplir a las ya destruidas. ¿Qué debe hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? En el ciclo celular existen dos fases importantes en las células eucariotas, o células con un núcleo, la interfase y la fase mitoica o fase M. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN, mientras que durante la fase mitoica o fase M, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Interfase. Fase G1. Durante esta fase, la célula crece y sintetiza algunos componentes que va a necesitar más adelante. Por ejemplo, más organelos. Y se activa la producción de los tres tipos de ARN para la generación de enzimas necesarias para las siguientes etapas. Algunas células pasan de la fase G0 durante la cual están activas funcionalmente. Realizan su función en el tejido en el que se encuentran, pero no se dividen. Dentro de estas células, algunas permanecen en G0, pero otras pueden volver a entrar en el ciclo y dividirse. Fase S. Tiene lugar la duplicación del material genético de la célula. En la fase anterior, la célula tenía dos copias de cada cromosoma, una de la madre y otra del padre. Pero cuando pasa por la fase S, se duplica todo el ADN. Por tanto, pasa a tener cuatro copias de cada cromosoma. También duplica su estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma, que ayuda a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Como se queda duplicada el ADN, la célula presenta el doble de material genético. Durante esta fase, la célula se prepara para la división celular, continúa creciendo, sintetizando los organelos y generando proteínas. Comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. Fase mitótica. En esta fase tiene lugar la división celular para crecimiento y desarrollo, así como para la renovación de los tejidos. Las células se dividen por mitosis, es decir, a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas, con el mismo contenido genético. En la mitosis existen cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la última telofase se da la cariocinesis y al terminar se da la citoquinesis. Cariocinesis se conoce como la mitosis y sus fases son profase, metafase, anafase y telofase. Se define como el proceso mediante el cual el núcleo de una célula se divide y se distribuye el material genético de forma equitativa. Citoquinesis. Aquí en el citoplasma los organelos se distribuyen entre dos células hijas. La duración de la división puede variar dependiendo del tipo de célula. Regulación del ciclo celular. Para entrar en el ciclo, las células reciben señales externas, como nutrientes o factores de crecimiento. La progresión en el ciclo celular está regulada por la acción de las proteínas quinasas dependientes de ciclinas, también llamadas CDKs. Las proteínas CDKs controlan la progresión de las células en el ciclo celular, mediante la fosforilación de distintos sustratos. Puntos de control. Las proteínas CDKs controlan el avance en el ciclo celular, pero la célula debe asegurarse que todo esté correcto antes de activar las vías de señalización en las que participan dichas proteínas para avanzar a la siguiente fase. Hay tres puntos de control. Transición de fase G1 a fase S. En este punto de control se comprueba que la célula haya adquirido el tamaño suficiente para dividirse, que tenga suficientes nutrientes y que el ADN no esté dañado. Transición de fase G2 a la fase M. Una vez que el ADN ya se ha replicado y antes de dividirse, la célula comprueba si el ADN se ha replicado por completo o si hay algún daño. Fase M. Hay un punto de control en la transición entre las dos fases de la mitosis, la metafase y la anafase. Recapitulemos un poco de lo que hemos aprendido hasta ahora. El ciclo celular inicia cuando una célula se divide y da lugar a dos células hijas. Cada una de estas nuevas células presenta dos copias de cada cromosoma, una copia de la madre y otra del padre. La célula comienza su ciclo en G1,
Durante esta fase, crece y sintetiza determinados componentes para estar preparada para la división al final del ciclo. Algunas células pasan a la fase G0, durante la cual están activas funcionalmente, realizando sus funciones en el tejido que se encuentran, mas no se dividen. Dentro de estas células, algunas permanecen en G0, pero otras pueden volver a entrar al ciclo y dividirse. A continuación, durante la fase S, el material genético de las células se duplica, entonces pasa a tener en total 4 copias de cada cromosoma, 2 de la madre y 2 del padre. Una vez el material genético esté duplicado, la célula pasa a la fase G2. Durante esta fase, la célula sigue creciendo y termina de sintetizar los componentes que necesita. Y aquí termina la etapa de la interfase. Luego llega la fase M o mitosis, cuando la célula finalmente se divide, pasando por el proceso de cariocinesis o mitosis y citocinesis. A partir de una célula se obtienen 2 células hijas. Estas pueden entrar a la fase G1 y continuar el ciclo, o bien quedarse en G0.